que pues me hizo la invitación para esta presentación. Para mí es un gusto estar con ustedes y pues les agradezco este breve tiempo que estaremos juntos para escuchar acerca del libro que publiqué. De hecho, esta publicación tiene ya unos cuantos años. Tiene una breve historia. Ya Monse me hizo favor de realizar una breve semblanza de mi trayectoria profesional. Como ya escucharon, yo soy psicólogo de formación y bueno, soy un psicólogo científico. Suena un tanto presuntuoso, pero en realidad lo que quiero transmitir con esto es que a través de metodología científica, lo que hago es desarrollar modelos de intervención y todo esto sustentado, por supuesto, en la investigación documental e investigación de campo, que fue lo que realicé aquí. Y les quiero contar hoy la breve historia de dónde surge este trabajo que les presento, tal cual en formato de libro. La, la reflexión inicial con la cual quiero comenzar es a través de estas tres preguntas. Les quiero pedir, por favor, que pongan atención a las mismas. La primera pregunta ¿es posible realizar un trabajo de cuidado de otras personas? Tal como lo hace, por ejemplo, un médico, una enfermera, un psicólogo, un trabajador social, un profesor, un maestro. ¿Es posible, pues reitero la pregunta, realizar este trabajo sin que nos afecte, sin que el profesional o el trabajador se vea afectado negativamente por ese trabajo? Por favor, mediten su respuesta. Si es sí o si es no. Eh, la pregunta complementaria es ¿por qué? ¿Por qué sí o por qué no? La segunda pregunta. Eh, ¿Qué ocurre con todas las historias de dolor, sufrimiento y trauma que testificamos cotidianamente con nuestro trabajo como cuidadores? Es decir, ¿qué ocurre cuando un médico trabaja cercanamente con personas víctimas de cáncer que pues padecen diariamente mucho dolor físico, mucha desesperanza, que enfrentan a la muerte precisamente de estos pacientes y el médico mismo? ¿Qué ocurre con un terapeuta que trabaja diariamente con víctimas de trauma, con personas que han sido víctimas de abuso, de maltrato o de violencia de diferentes tipos? ¿Qué ocurre con un profesor que trabaja cotidianamente con menores cuyas condiciones son marginales en el sentido de que provienen de contextos de violencia, de desigualdad social, en donde el bienestar de los niños se ve seriamente afectado por las condiciones de crianza, etcétera? Reitero la pregunta, dado que me estoy extendiendo a las mismas. ¿Qué creen que ocurre en la mente y en el estado emocional de estos trabajadores? En el ejemplo que puse, un médico que trabaja con pacientes con cáncer, un terapeuta que trabaja con víctimas de trauma, un profesor que trabaja con menores que provienen de contextos de violencia y de marginación. Esas historias, ¿qué ocurre con ellas en la mente del trabajador? Y la tercera pregunta, si alguno de ustedes es un profesional de la salud, un maestro, un terapeuta, una enfermera, un médico, un trabajador social, etcétera, ¿qué hacen ustedes para lidiar con esta carga emocional que se deposita en nosotros? Entonces, estas son reflexiones, preguntas de reflexión, mejor dicho, que he ido configurando a lo largo de todo un proceso de investigación. Elaborar este libro, Cuídate para cuidar a otros, me llevó al menos unos 5 años desde la primera vez que se me ofreció el proyecto hasta la publicación final. Ha sido un trabajo extremadamente arduo y para no tenerlos en ascuas, les quiero dar brevemente por el tiempo las respuestas a las que he llegado a partir de tanto investigación documental como la investigación de campo que dio pie pues a este libro.
La primera pregunta, ¿es posible realizar este trabajo sin ser afectados por ello? Es decir, el trabajo de cuidar a otros, y la respuesta es no, a secas. Bueno, perdón, cuando digo a secas es en los múltiples espacios donde he podido conversar sobre el libro, presentar el modelo, eh, diferentes foros. Por ejemplo, uno de ellos, de los que más tengo grabado, eh, fue un congreso en Guanajuato hace unos años con religiosas que dirigen fundaciones o casas hogar, orfanatos para niños en condiciones de vulnerabilidad extrema. Y es un ejemplo, pues, de algunos otros. Y hay algunos trabajadores que dicen, que pueden decir, o algún cuidador que puede decir que su trabajo no le afecta en absoluto. Entonces, mi propuesta es, hay diferentes grados en los cuales el trabajador está consciente del efecto que imprime, pues, esta actividad. Pero mi respuesta breve, insisto, es, cuando realizamos un trabajo de cuidar a otros, ese trabajo nos cambia, para bien y para mal. Pero en cuanto a lo bien, pues está perfecto, pero en lo mal, en concreto, lo que quiero decir es que sí genera síntomas de los cuales podemos no ser conscientes. De hecho, una de las propuestas del modelo que desarrollé es la carga emocional resultado de nuestro trabajo de cuidadores, es progresiva e insidiosa, es decir, escapa a la conciencia. Sin que nos damos cuenta, nos empieza a generar cambios negativos en nuestra persona. La pregunta número 2, ¿a dónde van las historias de dolor y trauma que te explicamos con nuestro trabajo cotidiano? La respuesta es simple también. Las historias se quedan con nosotros para siempre. Eh, Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa cuando saliendo de la carrera, por ejemplo, un psicólogo piensa que el ser humano es pues, un organismo social, por supuesto, y digno de amor, de compasión, etcétera? Pero, ¿qué ocurre cuando trabajamos cercanamente con personas víctimas de trauma? Eh, Tocamos cercanamente el lado más oscuro del ser humano, eh, esta concepción de que el mundo es un lugar bueno, de que es un lugar accesible, de que si nos cuidamos podemos ir relativamente bien por la vida, y lo mismo con nuestros familiares. Y resulta que trabajar cercanamente con personas víctimas de este trauma puede trastocar todas estas concepciones acerca de nosotros, acerca de la vida, incluso acerca de nuestras creencias religiosas. Entonces, la propuesta es esta: dado que esas historias traumáticas que testificamos cotidianamente se vuelven parte de nosotros, necesitamos un trabajo personal para que no se vuelvan traumáticas, para que no causen síntomas o problemas en nuestra persona. Y la tercera pregunta, ¿cómo lidiamos con la carga emocional de nuestros pacientes? Para esto no tengo una respuesta, porque cada uno lo hacemos de forma diferente. La idea de crear un libro es poner a la mano una herramienta con un sustento científico, que puede servir de guía y de reflexión acerca de principios como los que hoy he formulado, aunque obviamente hay muchos más en el texto, acerca de las reglas o de, ¿cómo llamarlo?, de elementos científicos de cómo es que se genera este desgaste, y también cómo poder prevenirlo. He ahí pues, buena parte de los contenidos de este texto. Bueno, les comento, yo realicé una investigación de campo, un proyecto financiado por Fundación Quiera y Fideicomiso Santander, el Banco Santander. Se me encargó llevar a cabo un proceso grupal de intervención grupal para prevenir desgaste en 24 directores de fundaciones, en fundaciones que atienden a niños en condiciones de vulnerabilidad. Mi propuesta fue hacer un modelo de terapia grupal. Los dos modelos que seguí para implementarlo fue terapia grupal interpersonal de Edwin Yalom como autor, y con componentes cognitivo-conductuales. Se trató de un enfoque preventivo y se crearon procesos con un máximo de 8 personas,
y esto se realizó a lo largo de 20 sesiones quincenales de 4 horas máximo de duración y dado que se realizó de forma estructurada, se midieron diferentes perfiles sintomáticos antes, durante, perdón, antes de iniciar el proceso, al final de terminar el proceso y también con 2 momentos de seguimiento posteriores a que se acabó tal cual cada terapia o cada proceso y se registraron precisamente la evolución de cada una de estas personas que participaron. Este, este, los resultados se publicaron en un artículo de investigación. A la fecha, el resultado pues, de este trabajo, en términos de publicaciones, tenemos lo siguiente: el libro del cual les estoy hablando, Cuídate para cuidar a otros, que yo lo llamo en mi modelo el libro de trabajo, que es el que cada participante o cada persona que se integra en un grupo de contención, que es así como se les llama, pues lo lleva y a cada una de las sesiones la intención es que revise los contenidos y que formen parte de las reflexiones y pueden también guiar, por supuesto, los contenidos de lo que se discute en las sesiones. Implementé un modelo un modelo con componentes netamente terapéuticos y a partir de ello he capacitado psicólogos de diferentes partes del país para dirigir estos grupos de contención y todos los lineamientos técnicos los estoy trabajando en una próxima publicación que es el manual, lo que yo llamo el manual técnico. Y esto es para capacitar psicólogos. Bueno, les comento, el libro consta de 4 partes con una introducción. En la introducción lo que hago es platicar acerca de la historia del libro, algo muy breve como lo que hoy les estoy relatando. Eh, los elementos tanto teóricos como de investigación de campo que llevé a cabo para la creación del mismo. Eh, también en esta introducción adelanto algunos conceptos importantes y detallo los contenidos del libro completo. La primera parte del libro consta de 4 capítulos. El primero lo llamo información sobre el problema. Lo que hago pues en este primer capítulo tal cual es hablar sobre los conceptos básicos. Me parece que la mejor forma de comprender qué es el desgaste, lo que es burnout, lo que es trauma vicario, fatiga por compasión, como una forma introductoria de entender el fenómeno del desgaste, el resultado del trabajo del cuidado de otros. Me parece que es una forma, pues, como comento, de introducir y de aterrizar el tema. En el segundo capítulo comento los elementos contextuales. Se parte de la idea de que el que una persona llegue a quemarse eh, es resultado de una combinación tanto de elementos personales. Por ejemplo, si el médico que atiende a víctimas de trauma en su pasado sufrió una pérdida traumática por cáncer de algún ser querido, eso puede ser un factor de riesgo para desarrollar burnout. Eh, pero también hay elementos del contexto. Por ejemplo, si en su área de trabajo hay desigualdad en cuanto a privilegios, eh, hay circunstancias que generan estrés excesivo, como la sobrecarga de trabajo, que sabemos que además son el pan de cada día de muchos de los empleos donde estamos. Entonces, pues también, por supuesto, que la idea pues es detallar estos elementos tal cual se han identificado en la literatura científica. El tercer capítulo habla sobre los factores personales, es lo que les adelantaba. Hay características de la persona que lo colocan, o del trabajador, que lo colocan en mayor riesgo. Una de las propuestas teóricas es precisamente que las personalidades que se les llama neuroticismo, de acuerdo a una teoría de la personalidad. Neuroticismo hace referencia a cuando la persona tiende a presentar o experimentar emociones negativas. Por ejemplo, se enoja con mucha frecuencia, se desespera con mucha frecuencia, se angustia o presenta desesperanza también a la menor provocación. Y la combinación más dañina
tiene que ver cuando, además de toda esta reactividad emocional en términos negativos, tiene dificultades para expresar estas emociones, para ponerlas en palabras. Entonces, digamos, es solamente una pequeña parte de lo que explico en este capítulo, porque además hablo de elementos de psicopatología, por ejemplo, las personas deprimidas, como ya adelanté, pues, personas que presentan antecedentes de experiencias traumáticas también están en mayor riesgo. En el capítulo 4 presento datos de prevalencia, haciendo especial énfasis en la población mexicana. Se ha estudiado mucho más el fenómeno del desgaste y del burnout en enfermeras y en médicos, pero no es el único perfil profesional. En la segunda parte lo llamo, perdónenme, la tercera parte, discúlpenme, lo llamo autoexploración de síntomas. Discúlpeme, estamos en la segunda parte, la llamo autoexploración de síntomas. Lo que hago es, a través de 3 capítulos, detallar los síntomas de burnout, fatiga por compasión y trauma vicario, y con herramientas de autodiagnóstico. A través de diferentes cuestionarios, se lleva al lector para que pueda ir identificando su perfil de síntomas y el grado de seriedad o severidad en la que el lector pudiera presentar alguna de estas problemáticas. Y en uno de los capítulos detallo el proceso evolutivo, digamos, más comúnmente reportado en la literatura. Y a partir de ello, pues como comento, hacerse más consciente, que es la idea de que el libro lleve de la mano al lector hacia una reflexión, de una autoobservación. La tercera parte del libro consta de 5 capítulos y está enfocado propiamente en la formulación de un plan de autocuidado. La idea es que a través de ciertos pasos que llevan muy bien detallados y ejercicios de reflexión, el lector pueda ir formulando su propio plan, porque la idea es más que quedarse en un asunto meramente anecdótico, que esto se traduzca en una práctica continua, que de hecho esa es la recomendación. ¿De acuerdo? Entonces, eh, los títulos de los capítulos, por ejemplo, dicen así: capítulo 8, formulación de un plan de autocuidado, donde se hace un listado de los lineamientos para prepararse para el cambio. El capítulo 9 incrementa el grado de atención y conciencia, detalla algunos elementos o algunos ejercicios propios del plan inicial. El capítulo 10 rompe todo aislamiento, porque se parte de la idea de que en la medida en que el trabajador o la persona que labora ayudando a otros se aísla de su red social, corre un mayor riesgo. Capítulo 11 establece un balance trabajo-vida personal, hace referencia precisamente a la importancia que tiene dividir el área personal de la laboral y establecer un equilibrio. Se parte de la idea sencilla de, bueno, vives para trabajar o trabajas para vivir, ¿de acuerdo? Entonces, estas son recomendaciones que pueden hasta cierto punto parecer de sentido común, pero que en la práctica se olvidan con mucha facilidad. Y el capítulo 12 dice: escribe tu plan de autocuidado, en donde se aterriza toda la reflexión anterior para dejarlo por escrito y empezar a hacer precisamente los cambios. Y la cuarta parte se llama autocuidado en la práctica, consta de 2 capítulos. El 13º detalla una herramienta de meditación para incidir sobre los síntomas de ansiedad, que es uno de los más prevalentes en personas víctimas de burnout. Y el capítulo 14 detalla herramientas para establecer un plan preventivo en las organizaciones. Entonces, este capítulo está más bien dirigido al personal de salud mental pues, del área de trabajo, y acerca de las estrategias más recomendadas. Y bueno, pues este es en general los contenidos del libro. Me gustaría cerrar la muy breve presentación dejándoles un par de preguntas de reflexión. Ya ven, estoy siguiendo de alguna forma los lineamientos del libro. Más que dejar solo información, mi invitación es a que reflexionen.
Pregunta uno para cerrar. ¿En qué grado estás consciente del riesgo que representa tu actividad para tu salud y bienestar? Vuelvo a repetir. ¿En qué grado estás consciente del riesgo que representa tu actividad laboral obviamente, para tu salud y bienestar? Contesten, por favor, en una escala de 0 a 10. 0 nada y 10 es mucho. Estoy muy consciente del riesgo. Pregunta 2. ¿En qué grado consideras que tu trabajo te ha impactado hasta en la actualidad con cambios negativos en tu persona? Es decir, vuelvo a reiterar, perdón, reitero la pregunta. ¿En qué grado en qué grado consideras que tu trabajo te ha impactado hasta la actualidad con cambios negativos en tu persona? Es decir, ¿en qué forma tu trabajo te ha cambiado negativamente? 0 no te ha cambiado nada y 10 te ha cambiado mucho. ¿Vale? Bueno, cedo nuevamente la palabra a Monse y con gusto me gustaría escucharlos. Me Muchas gustaría escuchar. gracias, Miguel. Ya Contrario. por ahí nos están mandando algunos mensajes, dice Margarita. Yo fui cuidadora primaria y enfermé por desgaste físico y emocional. Hoy tengo herramientas para descargar emocionalmente y disminuir al mínimo el impacto negativo en mi salud. Hoy me cuido. Qué Me importante encanta. también es, ¿no? Como darse cuenta que pues estamos sobresaturados, ¿no? Sí, y de entrada, déjame decirte que te felicito, Margarita, ¿verdad? Sí. Margarita, déjame decirte de entrada que te felicito y la idea es que, como puse el ejemplo hace un momento, no todos los cuidadores estamos conscientes de ello. Digo que en diferentes foros me he encontrado a cuidadores veteranos. Este foro en el que estuvo un congreso en Guanajuato con religiosas que dirigían orfanatos en varias partes del país, había muchas de ellas convencidas, digo, no eran la mayoría ni todas, pero decían, a mí no me afecta mi trabajo, yo solo quiero que me dejen hacerlo, pero en realidad ese es el punto, no nos damos cuenta. Uno de los principios de autocuidado, que es así como le llamo, son especie de principios teórico-técnicos, eh, plantea esto, todos los cuidadores estamos expuestos a desgaste, ese es un principio. El segundo es, pero el efecto es progresivo e insidioso, es decir, es paulatino, actúa por acumulación y no nos damos cuenta de todo. O sea, de pronto ya nada más tenemos gastritis y decimos, bueno, como fue progresiva la gastritis, pues pensamos que siempre hemos tenido, ¿no? O sea, nos hace muy normal, ¿no? Traer el antiácido o por ejemplo, cada vez duermo menos o cada vez me estoy despertando por las noches, no había hecho conciencia de eso. O por ejemplo, ¿por qué se me cae más el cabello? ¿Por qué, por ejemplo, he subido tanto de peso? ¿Por qué antes yo era buenísimo para la fiesta y ahora me da una flojera tremenda cuando amigos muy queridos me invitan y tengo que batallar conmigo para, ya no digamos para salir, sino para tener una conversación? Entonces, la propuesta es que el autocuidado debe ser permanente. La invitación del libro es precisamente a ser consciente de este riesgo y a mantener una actividad constante de observación y de reflexión y de ajuste en términos de cuidado. Miguel, dice Margarita, eso me pasó, no me daba cuenta del deterioro emocional que tenía hasta años después que enfermé. Y para todo esto, ¿cómo hacemos para darnos cuenta? O sea, ¿hasta qué punto? Porque ya mencionaste algunos síntomas de, ya empecé, no tengo insomnio, todo me frustra, todo me enoja. Llega un momento donde ya no toleras a nadie, que también es como reflejo de Es un, esto. Pero, ¿en qué momento tenemos que parar y reflexionar sobre esto? O sea, que, porque puede pasar mucho tiempo hasta que caemos en cama. O sea, exacto. qué nos Fíjate que, recomiendas? vale, gracias. Fíjate que la respuesta no es sencilla, Monse, por varias razones. Quiero insistir, recuerden, dije al principio, soy un psicólogo científico. Suena pomposo, dije, pero suena presuntuoso, pero en realidad intento plantear que el libro que, bueno, espero que tengan en sus manos, es resultado de una investigación muy seria, documental, y cuando digo investigación de campo es probé el modelo con un perfil de población pues, en alto riesgo de estrés, como es los directores de fundaciones. Entonces,
Digo, no es fácil por varias razones. Primero, porque cada persona sintomatizamos de forma diferente. Es decir, habrá quien se ponga intolerante con su esposo, su esposa, su pareja. Habrá quien, si es callado, se vuelva más callado. Habrá quien, si es, por ejemplo, de echarse un cigarrito o de echarse unas cervezas, de pronto le sube a una cajetilla diaria o le sube a varias cervezas o a embriagarse. ¿De acuerdo? Entonces, la propuesta es, conduce una reflexión, más bien la invitación es reflexiona. Ahora, perdón, reflexiona a partir de aprender los conceptos y reflexiona a partir de conocer los síntomas. Por esa razón, la primera parte del libro se habla de los conceptos y la parte de la autoobservación o autoevaluación se detallan en los síntomas conocidos, que además no son broma. Es decir, está bien documentado, por ejemplo, que uno de los síntomas comunes en cuanto a salud física tiene que ver con hipertensión y con problemas cardíacos. O sea, hay personas que mueren por esto. Médicos que de tener tanta presión y tanta carga terminan falleciendo a muy temprana edad. Y por eso comento, entonces, a ver, perdón, aterrizando otra vez la pregunta y la respuesta es, conoce los síntomas de burnout en general. Esa es la primera recomendación. Recomendación número dos, reconoce tus síntomas en particular. O sea, cuando te estás estresada, te enojas más con la gente que quieres, o, perdón, o dejas de dormir, o empiezas a comer de más, o empiezas a comer de menos, eh, te vuelves más, el término de burnout, bueno, el concepto se llama cinismo, que es cuando, si antes eras muy comprometido con tus pacientes, por ejemplo, te estás una enfermera, ahora eres grosera e intolerante, o como terapeuta, por ejemplo, antes yo estaba más que dispuesto a escuchar las historias traumáticas de mis pacientes y ahora me da una angustia horrible cada vez que pienso que voy a tener enfrente a otra paciente porque no puedo evitar conectarme con un dolor tan grande, etcétera, etcétera. Entonces, si vemos, es complejo, pero por eso mi invitación es, en la segunda parte del libro se detalla todo el perfil de síntomas comunes y entonces encontrar los tuyos, ¿de acuerdo? Y otro tercer elemento, antes perdón, de soltar la pregunta, es, eh, yo comenté dos puntos importantes. Dije, yo conduje procesos grupales, punto uno, y hace rato dije, si recuerdan, uno de los capítulos se llama Rompe tu aislamiento, y dije, las personas solitarias o las personas solas son quienes son más vulnerables. Y esto es por lo siguiente, porque si el síndrome de desgaste actúa de manera progresiva e insidiosa, no nos damos cuenta. Entonces, si estamos en contacto con alguien que nos conoce bien, con quien rutinariamente tenemos una relación cercana, puede ser un amigo, puede ser un compañero, puede ser de nuestra pareja, nos puede hacer un espejo y decir, es que tú dices que estás bien cuando en realidad estás limitando. O tú dices, por ejemplo, que te mantienes saludable, pero en realidad ya tiene rato que estás enfermo y no sanas. Tienes infecciones repetidas, que ese puede ser otro síntoma. Y el grupo de contención es esto. Se crea, en cuanto a lo técnico, se crea un espacio de seguridad y confianza en donde te puedan decir esto. O sea, los otros te espejean, tus compañeros del proceso grupal. Te regresan lo que no alcanzas a ver en ti mismo. Por ejemplo, si me permiten, un caso, por ejemplo, de los que me siento muy orgulloso es una directora de una fundación, obviamente no puedo decir su nombre, eh, desde que la conozco, y la conozco desde hace como 15 años o más, siempre tuvo un sobrepeso monumental, dejémoslo ahí. Y ella dirige una fundación y a través del proceso y de tal cual es, como comento, un proceso de reflexión, logró perder como 70 kilos. Entonces, eh, se hace a través precisamente de eso. Pienso pues que la compañía genuina de otros potencia tanto el proceso reflexivo como de autoobservación y que tomen los pasos necesarios para cuidarte. Por supuesto, si somos cuidadores, en teoría deberíamos ser buenos para cuidar de nosotros, pero a veces, insisto, eso es más difícil de hacer con nuestra persona.
dicho, pero de entrada, entonces, en conclusión, les sugiero que adquieran el libro. Sí, que se lo regalen a doctores, enfermeras, a cuidadores de personas mayores, que pues ahorita es muy complejo porque no solo los tienen que cuidar, sino se tienen que cuidar a ellos mismos para, primero, no contagiar y otra, pues cuidar su salud mental. Exacto, si lo pensamos un poco, imagínense un médico que sale cotidianamente a hospitales. Bueno, a nosotros se nos dice que estemos en confinamiento, que nos lavemos las manos repetidamente, que no nos toquemos la cara, usemos cubrebocas, la sana distancia, y estos médicos están diariamente arriesgándose a un contagio y a contagiar a su propia familia. Ese es el perfil de los cuidadores. Es más evidente ahorita con los médicos, pero con los terapeutas, bueno, yo soy un terapeuta, por eso el ejemplo a la mano, cada vez que atendemos a personas vulnerables, y esto lo atendemos siempre, alguien que está sufriendo, alguien que tiene una depresión aguda, si empáticamente estamos en contacto con la persona que está sufriendo, entonces también nosotros sufrimos, y ese sufrimiento, si no lo manejamos bien y no nos cuidamos, lo llevamos a casa. Esto puede terminar en divorcio, puede terminar en violencia intrafamiliar, puede terminar en que empecemos a tener problemas de consumo de sustancias. Entonces, esta labor de autocuidado de verdad es fundamental. Si lo pensamos, en nuestras formaciones no hay una currícula específica para esto. Es un tema descuidado y abandonado hasta apenas que se está empezando a retomar, a pesar de que el tema no es nuevo. El burnout se estudia desde los 70 del siglo pasado. Sí, sí. Oye, Miguel, y me vienen a la cabeza un par de preguntas. ¿El libro Sí. lo puede leer cualquier tipo de persona? Y la otra pregunta es, ahorita que estamos justo en confinamiento, debemos cuidarnos, estamos haciendo home office, quizá el trabajo rebasa un poco, de repente llega la tormenta perfecta para llegar al burnout, ¿no? El caminito ideal en medio de una pandemia. ¿Cómo nos cuidamos y de qué forma, utilizando el libro, podemos hacerlo también? Vale, buenas preguntas. La primera, el libro lo escribí pensando en que no necesitas ser un especialista de salud mental para poder comprender los conceptos. Entonces, tiene un formato amigable, te habla de tú, o les hablo de tú, es decir, ¿cómo estás? Mira, este libro está para esto, bla, bla, bla. Entonces, el texto pues se dirige al lector. Y considero que quien tenga un nivel medio superior, es decir, preparatoria, bachillerato, puede comprenderlo, incluso pienso que alguien de secundaria, pues insisto, es un texto amable en ese sentido. La segunda, con relación a la segunda pregunta, pues yo creo que es complicado porque si recuerdan uno de los capítulos del libro se llama realiza una separación entre trabajo y vida personal y realiza un balance. Entonces, cuando digo realiza un balance es eh, a través de un proceso de reflexión, como de buena parte está escrito en texto, y a eso les invito, ¿qué tanto dedican al trabajo? ¿Qué tanto tiempo dedican a su vida personal? ¿Qué tanto dedican, por ejemplo, a su familia, a cultivar su familia? ¿Qué tanto tiempo dedican a cultivar sus relaciones personales? ¿Qué tanto tiempo dedican al ocio, a las cosas que a ustedes les gustan? Hay un concepto que manejo en el libro que se llama egoísmo constructivo y es la idea de que contrarrestemos la educación de que las cosas que son solo para nosotros pueden ser malas, que pueden ser dañinas. La propuesta es que en la medida en que te alimentes, te recargas para hacer mejor tu trabajo. Y eso es pensando en el área personal, pero en cuanto al área, perdón, el área laboral, en cuanto al área personal, la idea también es esta, que si te recargas puedes hacerlo mejor como pareja, tener más paciencia con las dificultades que puede haber en el día a día, en la relación con las personas cercanas, con los hijos también. Y vuelvo al mismo punto, más que dar una respuesta automática, porque como sabrás, Monse, los terapeutas no trabajamos así. O Sí. sea, lo que hacemos es ayudar a un proceso de reflexión. Entonces, mi propuesta es, de entrada sería esto. Eh, ¿Cómo te ha cambiado la pandemia?
Es decir, antes de la pandemia, cómo estabas en términos de síntomas psicológicos y ahora cómo estás. Eh, por ejemplo, te peleas más frecuentemente con tu pareja, con qué frecuencia tienes momentos donde no quieres que absolutamente nadie te hable, has pensado en el suicidio, o sea, ya viéndonos un poco más extremo, a lo mejor ya desde antes había esas ideas, pero ahora se han incrementado, te has aislado de las personas, eh, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ponderar esos cambios, esos posibles cambios en tu persona, la idea entonces en consecuencia es, ¿qué tengo que hacer para equilibrarme? ¿Qué he dejado de hacer? ¿O qué estoy haciendo de más? De ahí el punto, por eso comento, no hay una respuesta automática porque como todos somos distintos, lo ideal es que pues, por esa razón se consulte con un terapeuta o en el caso del libro más bien es invitarte a reflexionar sobre los puntos que son esenciales. Muchas gracias, Miguel. Nos manda un comentario Dulce Miriam, dice, excelente libro y más en este momento. Ya tuve la oportunidad de leerlo, qué bueno. Y me parece que ahorita es una excelente herramienta de apoyo para nuestro cuidado. Muchas gracias, Dulce. Y sí, Dulce, ¿no? pues muchas gracias por seguirnos. De hecho, Dulce tiene un programa de radio con su esposo y me hicieron el honor de invitarme. Ahí también presenté el libro, no recuerdo si fue a finales del año pasado, fue una muy grata experiencia y me da mucho gusto tu comentario y de verdad te lo agradezco. Ah, pues que nos pongan ahí en el link de su estación de radio para seguirla también. Y bueno, yo Sí, les puse el link del libro que ahorita tiene el 40% de descuento y lo enviamos hasta su hogar. Entonces, aprovechen esta oportunidad para ustedes, para regalarlo. Y pues al final, en algún momento todos cuidamos a alguien y en algún momento quizá también nos desquicia un poco. Entonces hay que encontrar el equilibrio, ¿no? ujú, exactamente. Y además ahorita con el tiempo, entre comillas, libre, digo entre comillas porque pues, obviamente todos seguimos con una u otra actividad, no hay pretexto para no leer. Margarita pregunta cuál sería su precio final. Su precio final, a ver, dame un segundo y ahora mismo te lo digo. Mientras tanto, tenemos otra pregunta por aquí, que si lo recomiendas para adultos mayores. Eh, es decir, que lo lean adultos mayores. Sí. Fíjense que el libro lo pensé y por esa razón quise compartirles la historia de cómo, de dónde surge esta obra para trabajadores que cuidan a otros. Entonces, si partimos de esta idea, eh, con el agregado de que hay un modelo psicológico de fondo para diagnosticar, prevenir e intervenir sobre síntomas de desgaste. Yo creo que como mencioné hace un momento, es un libro a pesar de que está pensado para cierto sector, en realidad lo puede leer el público abierto. De hecho, por ello fue el objetivo de hacer la publicación. Yo creo que lo importante de esto es que detalla muchos de los síntomas comunes de estrés, específicamente estrés laboral, aunque también debo comentarlo. Hay un concepto nuevo que se llama burnout parental, que es muy interesante porque significa que no solamente los médicos se queman o una enfermera con su trabajo extenuante en un hospital, también los padres de familia nos quemamos porque hacemos las mismas rutinas una y otra vez, porque somos exigidos 24 por 24, porque las mamás lo saben, una vez que tienen hijos no vuelven a dormir igual, porque la responsabilidad de los hijos es importantísima. Y bueno, los adultos mayores son padres también, por supuesto, y además ahora con el confinamiento probablemente muchos de ellos habrán tenido que hacer fuerte a los hijos para trabajar con ellos, con los menores,
y entonces también pueden ser víctimas de algunos de estos síndromes, pues, síndrome de desgaste. Por supuesto que lo recomiendo y bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta en particular acerca de sobre todo de esto de los adultos mayores. Me No sé si parece, la persona que lo preguntó pensó en alguien en particular. pues por ahí que nos escriba porque me lo mandó en privado. A ver si nos contesta por ahí. Bueno, Margarita dice que lo quiere, que si lo podemos enviar autografiado. ¿Cómo ves, Miguel? Pues claro, pues sería un Eh, gusto. Quizá ahorita por logística que no nos estamos viendo, igual puede comprarlo y en algún momento te lo autografiamos o vemos cómo, pero para que tenga su firma. Sí, la otra opción, bueno, la opción es que lo adquieras, por supuesto, directamente con Editorial Pax. Eh, yo tengo algunos ejemplares, igual nos podemos poner de acuerdo si quisieras, pero lo que plantea Monse me parece también lo más oportuno. Usualmente yo hago algunas presentaciones del libro, las publico en redes sociales. Tengo una página de Facebook del libro, se llama Cuídate para cuidar a otros, página oficial del autor, y por esa vía puedes estar al tanto pues, de los eventos como este, y ahí nos conocemos en persona, ya con todo gusto. Muchas gracias, Miguel. Pues creo que ya no tenemos más comentarios, pero para cerrar, me gustaría preguntarte tres cosas con las que nos quedamos para, como tips para enfrentar estos tiempos, porque viene una pseudo normalidad, cotidianidad, recesión, ya no sé cómo le vamos a poner, que pues se va a quedar por un largo rato, ¿no? Hasta que, o hay una vacuna y si viene otro virus, ya no sabemos qué va a pasar, ¿no? Ante esta incertidumbre, ¿nos podrías regalar tres puntos para pensar, preguntas con las que nos podemos quedar y enfrentar estos tiempos? Sí, la primera pregunta sería así, es pregunta tal cual, similar a como lo hacemos los terapeutas. Antes de, antes de la pandemia, había una versión distinta tuya, es decir, dormías más, estabas en mayor armonía con tu pareja, sentías que estabas mejor conectado con tus hijos, te sentías más productivo en tu trabajo, etcétera, etcétera. Y a partir de la pandemia, ¿qué ha cambiado en ti de forma negativa? Por supuesto, si hay cambios positivos, también me encanta que lo puedas dilucidar o, bueno, escribir, reflexionar o hacer consciente. Entonces, mi primera propuesta es, haz consciente los cambios negativos que han surgido en tu persona. La segunda pregunta de reflexión sería, ¿qué has estado haciendo de más o qué has estado haciendo de menos? Eh, ¿Qué cosas te nutren o qué cosas son importantes o valiosas para ti que te restablecen recursos? Por ejemplo, platicabas, antes salías con tus amigos y ahora ya no. Antes, por ejemplo, pasabas tiempo con tu pareja fuera de casa y ahora ya no. Eh, por ejemplo, tenías la oportunidad de pasar mucho más tiempo a solas contigo mismo. Hay veces en que las personas necesitamos eso. Eso depende de cada personalidad. Y eso piensas que puede estar influyendo. Entonces, es ahí mi segunda pregunta de reflexión. Y la tercera sería, eh, si has ubicado ya lo que estás haciendo de más o estás haciendo de menos y que puede estar explicando tus cambios sintomáticos, entonces, ¿qué ajustes puedes hacer en tu estilo de vida actual, obviamente mediado por la pandemia, para restablecerte? Un ejemplo, eh, antes hacías ejercicio en el gimnasio todos los días, he tenido pacientes así, y ahora ya no. Entonces, puedes hacer ejercicio en las mañanas, puedes salir a correr en la madrugada cuando no hay muchos menos riesgos de contagio, siguiendo el protocolo. Eh, Antes salías con tu pareja, no sé si son cinéfilos, ¿hay alguna opción? A lo mejor no necesariamente es el cine por sí mismo, pero poder conversar de una manera significativa con ella creo que es una forma de reconectarse, ¿de acuerdo? Entonces, por lo punto, es difícil plantear líneas generales, más bien mi invitación a todos es una reflexión a partir de estas
propuestas que hago. De preguntas. Muchas gracias, Miguel. Pues ya saben, pueden adquirir su libro y es un libro de cabecera para estos tiempos y para todos los tiempos, ¿no? No lleguemos a ese burnout que hace mucho daño y de repente estamos en un hoyo sin salida, ¿no? Muchas gracias, Exactamente. Miguel. Y, Gracias a ustedes. Quedo a sus órdenes. Margarita te pregunta algo sobre el libro. ¿cuál es la dinámica para el pago del descuento? Ah, para que se aplique el pago del descuento, es nada más entrar a la página, agregarlo a su carrito, colocar sus datos y lo llevamos hasta su hogar. Está de lujo. Aprovechen. Muchas gracias a todos los que nos siguieron el día de hoy. Me voy a quedar un ratito por acá por si tienen alguna duda. Muchas gracias, Miguel. Nos Sí, me vemos a la despido. próxima. Gracias. Claro que sí. Hasta pronto.